Santiago Abascal habló sobre la chica sometida a eutanasia. A ver, se puso a echar la culpa a los inmigrantes de la violación que sufrió ella. No, ella nunca sufrió una violación de inmigrantes. Jamás dijo en ninguna de sus afirmaciones que hubiera sido violada por inmigrantes en un centro en el que estuvo internada. Y esto es las típicas mentiras de una derecha que solo a través de la mentira puede construir su relato. La chica, hasta donde tengo entendido, y no conozco, que hoy es el día que finalmente logra terminar con su vida, la chica sufrió abusos de un exnovio, intento de abuso de otros chicos en una disco y otro abuso en una disco que fue el que la llevó a intentar suicidarse. Cuando intentó suicidarse quedó parapléjica y ahora que está parapléjica ha pedido la eutanasia, lo ha defendido ante los tribunales, está actuando de acuerdo a las leyes vigentes en este país y hoy parece que va a conseguir finalmente su objetivo de dejar de vivir, porque para ella vivir es sufrir. Es el caso de esta chica Noelia. Relataba 3 episodios. Un chico que fue su pareja durante 4 años, una noche abusó de ella, después de que ella tomara una pastilla para dormir. El segundo, en una discoteca, 2 chicos intentaron abusar sexualmente de ella. Y el tercero, en una discoteca, la agredieron 3 chicos a la vez. Eso ocurrió 3 o 4 días antes de tirarse por el balcón, lo cual le provocó precisamente la paraplegia completa que tiene, es decir, está paralítica del cuello para abajo. Santiago Abascal es una basura de ser humano, es un despojo humano, es alguien que no tiene ningún respeto ni por el dolor, ni por los sentimientos, ni por las emociones de nadie en el mundo. Es un Trump. Es un Trump con cara de conquistador humaya, ¿no? Humaya, no maya, humaya. O sea, de los musulmanes que ocuparon España durante cientos de años. Debe ser el aspecto que tiene. Es un sujeto que no tiene ninguna vergüenza, no tiene ninguna sensibilidad, ni le interesa nada más que su posible acceso al poder y al dinero, y para ello hará lo que sea, incluso mentir como lo acaba de hacer, ¿no? Con respecto a esta chica cuya decisión de dejar de vivir es absolutamente respetable, porque si no eres dueño de tu vida, no eres dueño de nadie. Y todos los que han salido desde los medios de la fachosfera española a decir que no están de acuerdo en que ella se mate, es que no es asunto tuyo. Es que lo único que te mueve es la estúpida creencia de que el único que tiene poder sobre tu vida es tu Dios, en cuyo caso está muy bien, tu Dios contigo, háganse líos, pero no puedes pedir que las creencias idiotas que tienes respecto de tu Dios y su derecho sobre tu vida se apliquen a una persona que no está de acuerdo. Así de sencillo. Entonces, es una vergüenza, es una absoluta vergüenza lo que ha pasado, no solo de Abascal, que como insisto, es verdaderamente un mojón con ojos, sino con todos los que han presionado a una chica que sufre una depresión brutal y además está paralítica del cuello para abajo y sufre todos los días y quiere dejar de sufrir. Y entonces llegan estos mamarrachos y le dicen, no, tú tienes que seguir sufriendo hasta que Dios te quiera llevar. Hay que ser miserable. Bueno.